Saludos inversores sistemáticos. ¿Y si los tipos de interés no pueden bajar más? ¿Qué pasará a la legislatura de Donald Trump si los tipos de interés no bajan? Y en concreto, ¿qué le pasará al S&P 500? Hoy en el canal lo vamos a ver. Antes de empezar, recuerda que suscribirte a este canal es totalmente gratuito y si lo haces nos vas a motivar a seguir generando contenido de calidad y de actualidad. Así que dale al botón de suscribir y empezamos. En la pasada conferencia de la Fed del 29 de enero ya explicamos que Jerome Powell no bajó los tipos de interés. Es más, os invito a ver un vídeo reciente del canal donde os explicamos el por qué la Fed llegó a la conclusión de que no tocaba bajar los tipos de interés. Hoy quiero enseñaros por qué aparte considero que la Fed, aun queriendo, no podría bajar hasta el infinito los tipos de interés de manera teórica. E incluso creo que el límite tampoco no está tan lejos como nos imaginamos. Empecemos primero por la siguiente gráfica. Aquí podéis ver la economía de Estados Unidos creciendo robusta al 2,8% en el Q3 del 2024. Un excelente resultado, ¿verdad? No obstante, este gráfico esconde una turbia verdad, que es que por cada punto que ha crecido la economía americana, la deuda ha aumentado en 4 puntos. Actualmente la inflación, por ejemplo, ya está por encima de lo que la propia Fed esperaba hace un año. Por ejemplo, en el siguiente gráfico podéis ver cómo la previsión ya era más optimista que los valores actuales. Y si a esto le sumamos los aranceles de Trump, esto todavía provocará más sorpresas inflacionarias dentro de las previsiones de la Fed. De ahí que mayores previsiones de inflación lleven a los analistas a considerar menores recortes de los tipos de interés. Y quién sabe, tal vez a futuro, viendo cómo van las cosas, el tipo de interés neutral de la Fed pasará en sus estatutos de estar en el 2% a ser cercano al 3%. Y es que este ligero cambio tendría ya un efecto enorme en los actuales mercados de capital. Como los tipos de interés no pueden bajar mucho más porque la inflación no aminora, tal vez la narrativa política cambie y nos empiecen a hablar de que la inflación aceptable no es del 2% sino del 4%. Es más, dejadme daros un dato curioso de que ese numerito del 2%, si lo buscáis por internet, veréis que no responde a un paper académico, no responde a un estudio de que sea el punto eficiente sobre el cual basar la política monetaria. Con lo cual, de la misma manera que vino el 2% a nuestras vidas, perfectamente los banqueros centrales podrían cambiarlo y empezar a hablar del 3-4%. También nos extrañe que veamos que los políticos empiezan a cambiar la fórmula con la cual calculan la inflación. Porque a la postre hay un montón de cosas que dependen del dato oficial de inflación, como por ejemplo vuestros salarios o vuestras pensiones, en muchos casos si estáis en sistemas de repartos como el español. Tampoco nos extrañe que los políticos empiecen a cambiar la manera con la cual calculamos la inflación, porque no lo olvidemos, a la postre, cosas como las pensiones o vuestros salarios dependen del dato de inflación, con lo cual los incentivos del político están en impresión monetaria porque no pienso ajustar el balance público y hacer más pequeño el Estado, a la par también que intento hacer que la inflación parezca que es menor y que la pérdida de poder adquisitivo es menor a lo que en verdad está siendo. Así que básicamente darle más a la máquina de imprimir y hacerte creer que eres más rico de lo que en verdad eres. No obstante, un escenario menos catastrofista sería el de considerar que los bancos centrales tal vez, sin cambiar sus políticas monetarias, vayan a dejar que durante un tiempo la inflación esté en el rango del 4-5% para poco a poco hacer que esa pelota de deuda, que en términos nominales es brutal, en términos reales poco a poco vaya reduciéndose. Porque si la inflación es alta, los dólares que tú debes van bajando de valor, con lo cual los deudores se benefician en contraposición a los acreedores. Que básicamente los acreedores del dólar somos todos nosotros que tenemos divisas en nuestras cuentas corrientes. O sea que al final el que acaba pagando los excesos eres tú, con el impuesto más injusto al patrimonio que existe. El impuesto de los pobres, la inflación. Y para protegerte del impuesto a los pobres ya sabes que un lugar muy interesante es estar en renta variable. Pero lo interesante no es simplemente estar en renta variable como categoría, que ya tiene un componente de absorción de la inflación, sino estar en compañías con grandes ventajas competitivas que a la par sean una buena oportunidad de inversión porque estén a unos precios razonables y no a los actuales 32 veces beneficios del índice. En definitiva, este tipo de compañías no se encuentran en un índice promedio, sino que se tienen que seleccionar. Y nosotros aquí en Systematic Value Investing US Markets, el fondo que está disponible en MyInvestor es justamente lo que hacemos. Porque aquí en el Systematic Value Investing US Markets lo que buscamos es una correlación muy grande con el mercado de renta variable americano, pero a la par conseguir reducir el riesgo al estar invertidos en compañías que tienen mejores ventajas competitivas que el promedio de mercado y a la par están más baratas que el promedio de mercado.
compañías tales como las que veis aquí en pantalla, como Coterra Energy, Salesforce, Mercado Libre y muchas de las que os comentamos en los vídeos del canal. Que para más información os dejaré en el primer comentario del vídeo el link a la newsletter sistemática que vamos actualizando todas las semanas con las novedades del fondo de inversión. Y que la inflación esté en esos niveles superiores del 4 o 5% sin que el Banco Central pueda hacer mucho para controlarla o no quiera, eso es algo maravilloso para los activos financieros, que van a hacer como de esponja y van a absorber toda esa inflación. Y esto es debido a que si ponemos los tipos de interés por debajo de la inflación, los tipos de interés reales después de inflación son negativos, con lo cual los agentes económicos no se van a conformar simplemente con los tipos de interés reales negativos y van a perder poder adquisitivo. Van a intentar simplemente por coste de oportunidad y por efecto de sustitución ir a otros activos financieros, y es por ello que esos activos financieros van a acabar absorbiendo la inflación. Y es que recordad que en los últimos 15 años venimos de una época dorada de estímulos monetarios, con los tipos de interés al 0% y los gurús de la teoría monetaria moderna hablándonos de que podemos estimular la economía todo lo que queramos, que eso no genera inflación. Pues bien, ha generado inflación y ha generado mucha, precisamente. Y es por eso que ahora mismo tenemos al S&P500 casi en máximos históricos, solo superado en el año 2000 si utilizamos el PER de Shiller. Y toda esta expansión coincide con esa gran burbuja monetaria de la bolsa que arranca en el año 1982 con la bajada de tipos de interés, como ya os explicamos en un vídeo reciente del canal, porque si no lo sabías, tal vez la burbuja de la bolsa tenga más de 40 años y pueda explotar en cualquier momento. Porque es de manual, los tipos de interés extremadamente bajos generan escenarios donde se generan burbujas financieras. Llámale Bitcoin, llámale S&P500, llámale lo que quieras, pero todo ese capital gratis acaba simplemente permeabilizando las diferentes capas de la sociedad con los precios de los consumidores a la par que invadiendo los activos financieros. Por daros un dato rápidamente, en los últimos 20 años la masa monetaria ha aumentado más de un 6% anual. Si la inflación de los últimos años ha estado en torno al 3% anual, ya podéis ver que esa masa monetaria, si no se ha colocado en inflación de precios, ¿dónde ha ido a parar? Ha ido a parar a activos financieros, tales como el Bitcoin, el oro, la bolsa o especialmente la deuda, y en concreto la deuda del gobierno de Estados Unidos. Y es que es normal, porque cuando los tipos de interés son de pandereta, los inversores buscan alternativas. Y podría ser tal vez que muchos inversores que ahora están entrando en el S&P500, especialmente institucionales, solo lo estén haciendo porque la categoría de renta variable absorbe inflación y teman ese escenario del 4 o 5% de inflación desmesurada. Como dijimos recientemente en un vídeo del canal, los bancos centrales piensan de dos maneras inverso a los tipos de interés. Los tipos de interés a corto plazo y los tipos de interés a largo plazo. A corto plazo el plan es simple, que la ingeniería financiera más o menos aguante el partido. A largo plazo lo que buscan es que la inflación esté por encima de los tipos de interés, porque es la única manera de poder hacer que toda esta megapelota de deuda a nivel mundial acabe aminorando poco a poco en términos reales. Y es que a largo plazo hay pocas salidas a la gran pelota de deuda gubernamental, porque destinar el 25% de tus ingresos a pagar los intereses de la deuda es insostenible. Se mire como se mire. Y es que el plan, a corto plazo, es tan triste como lo oís. Consiste en endeudarse al infinito porque ya no encontramos maneras de cómo aumentar la productividad de la economía. O mejor dicho, de cómo aumentar el crecimiento económico. Porque ahora mismo parece que la bolsa se ha vuelto dependiente del crédito fácil. Y es que si miramos la deuda global, hemos pasado de 90 trillones de deuda a los actuales 140 trillones de deuda. La deuda mundial ha crecido más de un 50% desde el año 2008. Y a corto plazo, solo con que la energía revierta y empiece a tener una contribución positiva en la inflación, ya la tendríamos liada de nuevo con niveles de inflación de más del 4%. Y sí, inversores sistemáticos, los políticos seguirán demandando dinero barato, bajadas de tipos de interés y en definitiva parches a corto plazo, al menos lo que dure su legislatura. Y sobre todo mucha más deuda, pero es que esto no lo digo solo yo. Pero justamente de esto ya nos ha hablado Ray Dalio en su maravillosa obra de The Changing World Order, el cambio de orden mundial. Y es que, como podéis ver aquí, los puntos claves de este libro son que en algún momento la pelota de deuda se vuelve, eventualmente, insostenible. Porque los cambios de ciclo no se producen de manera suave, sino más bien son como el Shambhala de Portaventura. Como dice la mítica frase de Ernest Hemingway,
¿Que cómo me arruiné? Primero, poco a poco y luego de golpe. Y es que la pelota de deuda puede seguir hasta que llegue un momento que los acreedores digan basta y exijan tipos de interés mucho más altos que los gobiernos no puedan pagar. Y es ahí cuando viene la reestructuración de los mercados, un periodo de crisis de deuda y ese tan temido cambio de potencial orden mundial si, por ejemplo, la economía hegemónica no es capaz de defender el tipo en estos periodos. Porque a la postre, la única manera de salir de esta pelota de deuda es teniendo un periodo recesivo de desapalancamiento. Y este periodo podrá ser más agresivo o más suave en función de las políticas monetarias que tengamos en ese momento, pero este periodo tiene que llegar tarde o temprano. Y sí, todavía estamos a niveles de deuda sostenibles teóricamente, pero solo hace falta que Trump haga 2 o 3 políticas que hagan que la inflación suba de madre para que los tipos de interés suban acompañando a esta inflación para que la tengamos liada. Como ya hemos dicho, esto no es sostenible, independientemente de que los políticos con pensamiento cortoplacista discutan esto. ¿Y por qué podría darse el caso de que los tipos de interés no puedan bajar más? Justamente esto también nos lo explica Ray Dalio. Porque en sus propias palabras, cuando los tipos de interés ya están bajos, los bancos centrales tienen pocas herramientas para continuar estimulando la economía, provocando lo que se conoce como una trampa de liquidez. Por ejemplo, ahora mismo estamos en un escenario donde tenemos esta situación tramposa de la Reserva Federal que tiene el dilema donde si sube tipos de interés provoca una recesión, si baja tipos de interés hace aumentar la inflación y está constreñida en su política monetaria. Pero una trampa de liquidez es mucho más que todo esto. Una trampa de liquidez implica que has llegado a un nivel, por ejemplo, de tipos de interés cero, donde ya no puedes estimular más la economía y tienes al acecho una situación de recesión, con lo cual tu política monetaria ha quedado totalmente inhabilitada a nivel de efectos. Pero es que la clave de este concepto de la trampa de liquidez no es solo quedarnos con que eso pasa cuando estás al 0%. La trampa de la liquidez podría ocurrir al 3% de tipos de interés o al 2% perfectamente. Y si no, mirad cómo de fuerte está el empleo de Estados Unidos. Estamos en niveles de pleno empleo con un paro friccional totalmente residual. ¿Qué más vamos a estimular la economía americana si ya está chutada con esteroides? Y es que si estamos en una trampa de liquidez, la última carta que nos queda por jugar a nivel macroeconómico es sencilla: inflación. Que básicamente es la receta de imprimir dinero, quitarle al más desfavorecido para, a través del impuesto más injusto que existe, que es la inflación, poder poco a poco ayudar a los endeudados a salir del atolladero. Porque en conclusión los acontecimientos podrían ocurrir de la siguiente manera. Los políticos seguirán con la mentalidad cortoplacista presionando la política macroeconómica hasta su última extenuación. La pelota de deuda irá creciendo y creciendo hasta que llegue un punto que no pueda crecer más, porque los inversores digan basta. Después de esto, con la crisis de deuda vendrá inflación y una pérdida de control macroeconómico. Y finalmente tocará el reset a niveles de crecimiento con la productividad, con el mundo real y no con las pájaras financieras que crean los bancos centrales. Así que ya sé lo que estaréis pensando. De acuerdo, David, esto es insostenible, en algún momento va a reventar la burbuja, pero ya os aseguro que la respuesta es realmente incierta. Tal vez explote mañana, tal vez explote en 2036, es que no lo sabemos. Lo único que sí que sabemos es que día a día el riesgo va aumentando paulatinamente. Y el riesgo es como el monstruo del lago Ness, que está sumergido dentro del lago hasta que un día te lo encuentras. Y es que la primera clara señal de riesgo la tenemos en cuánto se está gastando el gobierno de Estados Unidos en pagar los intereses de la deuda. A medida que los tipos de interés aumentan, el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar el doble de intereses que tenía que pagar en el año 2020. Y si lo leemos en porcentaje del Producto Interior Bruto, ya podéis ver que el pago de intereses ha pasado del 1% al 3% del Producto Interior Bruto. Y sí, tal vez no impresione ver que en los 90 también estábamos ahí. Lo que pasa es que en los 90, ¿qué crecimiento económico teníamos? En los 90 el crecimiento económico era del 5% y ahora mismo el crecimiento económico es del 1%. Con lo cual es muy diferente un escenario económico donde estás creciendo al 5% y estás sobreendeudado que un escenario donde la locomotora de generar dinero no está funcionando como tú querías, estás sobreendeudado y todo parece que va a acabar como la locomotora de Regreso al Futuro 3. De ahí que recientemente en un vídeo del canal ya os hablase de que Stanley Druckenmiller no compra la narrativa de la Fed y cree que el mercado está más acertado en la previsión de la inflación y los tipos de interés a futuro. Y es que el mercado no compra la bajada de tipos de la Fed y es por eso que el bono soberano a 10 años americano no ha parado de crecer a nivel de intereses. Como podéis ver en el gráfico, desde el 14 de septiembre de 2024, o sea,
el día que la Fed decide bajar los tipos, los intereses del bono americano no han hecho más que subir, haciendo ganar mucho dinero a Stanley Druckenmiller, quien se puso corto en bonos TLT. Así que dale like si tú también crees que Stanley Druckenmiller es el mayor genio de la inversión que tenemos en nuestros tiempos. Y sí, inversores sistemáticos, nos han quedado muchas preguntas en el tintero. ¿Cuáles serán los tipos de interés a largo plazo? ¿Qué problemas de refinanciación habrá? ¿Y cómo de sostenible será el entorno macroeconómico? Preguntas que te invito a que formules aquí en los comentarios para que abramos debate entre todos nosotros. Por mi parte, hasta aquí el vídeo de hoy, inversores sistemáticos. Pero antes de irme me gustaría daros un pequeño consejo de inversor sistemático a inversor sistemático. Porque entre tú y yo, ¿no crees que es un incordio tener que estar pendiente de qué va a decir Jerome Powell en su declaración o de si Trump declara un nuevo arancel a China, a Rusia o a quien sea? Porque es tremendamente frustrante intentar predecir la macroeconomía. De ahí que la clave para cualquier inversor sistemático, en mi opinión, creo que no debería ser predecir el futuro, predecir qué va a hacer el mercado mañana, sino simplemente estar prevenido ante cualquier escenario. La clave no va de adivinar el futuro, sino de estar preparado a él. Es por eso que en este canal ya os expliqué recientemente en el vídeo del poder de Value Investing justamente este punto. Todos los que estáis viendo este vídeo vais a vivir dos mercados alcistas y dos mercados bajistas. Y no lo digo yo, lo dice la historia. La clave como inversores sistemáticos es encontrar un estilo de inversión y unas tesis de inversión que nos permitan aguantarlas tanto en momentos alcistas como en momentos bajistas. Y una de esas estrategias que madura bien tanto en escenarios alcistas como bajistas es el Value Investing a largo plazo de forma sistemática. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!